Entonces estaríamos terminando este ejercicio y el resto de la clase lo dedicaríamos a explicar este examen pasado. ¿En qué habíamos quedado? Habíamos quedado en que íbamos a tener una biblioteca, perdón, una biblioteca en la que un cliente, a través de un código, pedía prestarse, ya sea un libro, ya sea una revista, ya sea un periódico, ¿no? En base a ese código había que ir a buscarlo. Y aquí, claro, en base a ese código también teníamos que efectuar la devolución. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros teníamos un esquema de herencia acá, donde decíamos todos los documentos van a tener un código, ¿no? Ese código va a generarse de alguna manera, no es mi problema por ahora, simplemente voy a decir que lo necesito. En cuanto al libro, encontrábamos ciertas características especiales, ¿no? Que todo libro tiene un título, un autor, un editorial, un año de edición. Y a partir de todos estos generábamos el constructor. En el caso del periódico, lo mismo, el periódico tenía sus propias características. Generábamos su constructor y guardábamos los datos. Aquí también recordarles, ¿no? Que si yo estoy haciendo un esquema de herencia y la clase padre, en este caso documento, requiere datos, aquí como ser el códice, cada clase que herede tiene la obligación, es decir, no es opcional, no es si yo quiero, no es si me da la gana, tiene que ser obligatorio que le mande esa información, sea de donde sea que ésta llegue. Entonces, ¿cómo se envía la información? A través del super, ¿no? Entonces, super es una comunicación directa con la clase padre, ¿no? La clase padre inmediata. También recordarles que en un esquema de herencia puede haber varios niveles. Por ejemplo, esta es una jerarquía de herencia de dos niveles. Clase padre, clases hijas. Un momentito, por favor. Entonces, estas de acá vendrían a tener, bueno, estamos hablando de los niveles, jerarquía de herencia, dos niveles. Pero yo si puedo, si creo otra clase más abajo que herede del libro, tal vez, no sé, o de periódico, ese ya sería un tercer nivel. Entonces, pueden haber jerarquías de herencias bastante grandes, dependiendo del caso. Ahora, continuando. Acá. Habíamos dejado todo esto casi preparado, pero quedaban todavía algunos detalles sueltos por ahí. Por ejemplo, por acá, pues tal vez vamos a necesitar métodos get, métodos set, no sabemos, ¿no? Lo que sí sabemos es de que una biblioteca, cuando necesito yo realizar un préstamo o incluso una devolución, tengo que manejar un código y el cliente que está solicitando esta acción. Sin embargo, nosotros planteábamos esta idea, ¿no? Tener tres arreglos. Un arreglo de libros, un arreglo de revistas y un arreglo de periódicos. Sí, pero si el día de mañana saliera un nuevo tipo, por ejemplo, no sé, los cómics, ¿no? La biblioteca ahora puede prestar cómics. Entonces tendría que generar un nuevo arreglo solo para eso, ¿no? Solo para eso. Entonces habría que modificar mi código, lo cual no es del todo bueno. ¿Qué sucedería si es que yo, en cambio, utilizo la clase que está tal vez en el nivel superior, ¿no? La clase padre, ¿no? La clase padre de todas las clases de esa jerarquía. En este caso vendría a ser documento. Esto lo hablamos también el día sábado, lo explicamos tal vez un poquito más a fondo. Decíamos de que cuando una clase termina heredando a las otras, esta es un concepto tan general que nos resulta difícil a nosotros pensar tal vez en un objeto del mundo real que represente un documento, ¿no? Si ustedes piensan en un documento, quizás alguno diría, bueno, un Word, un PDF, no sé, una carta, pero si se dan cuenta, todas esas eh, son como subtipos, son como subcategorías.
ninguna es decir un documento como tal, ¿no? Entonces es algo un poco confuso al principio, pero lo que trato de decirles es de que documento no debería generar objetos, sino solo debería ser instanciada a través de sus subtipos, ¿no? Con eso me refiero a que no debería haber un documento de igual new documento. Esto, si bien es posible, no debería hacerse, ¿no? Porque es un concepto general. ¿Qué sería bueno o cómo podría yo arreglar ese problema? Instanciándolo a través de alguna de sus clases hijas, como ser libro, periódico y revista. Pero bueno, entonces, ¿qué puedo hacer con esto? Puedo generar variables de tipo documento, pero estas van a ser representadas a través de sus subcategorías. Por lo tanto, yo aquí cuando digo un arreglo de documentos, estoy diciendo que aquí adentro va a haber un montón de ¿qué? De libros, periódicos y revistas, ¿no? En general. Puede haber de los tres, puede haber de ninguno, puede que haya todo libros o todo periódicos o todo revistas, sí, son posibilidades. Entonces, cuando todo ya está amontonado acá, cuando yo tenga que prestar acá un libro, por decir, o una revista o un periódico, tengo que hablar en términos que todos los documentos conocen. Me explico. ¿Qué pasa si es que yo quisiera revisar el primer documento que ha sido registrado? Documento en la posición 0. Si le aplico punto, ustedes saben que vamos a poder acceder a todas las características que tenga ese documento y todas las operaciones. Control espacio para revisarlas. A ver si es que carga, no sé si está cargando o es que no me ha dado nada. No, creo que no me está botando nada. Pero bueno, lo que va a suceder es que yo solo voy a poder ver aquella información que tiene el documento. Es decir, si trato de hacer, por ejemplo, acá del libro, no sé, tuviera un string get título, return título. Si tuviera ese método, yo no le puedo decir acá get título. Fíjense, automáticamente, es documentos, estaba poniéndolo mal. Automáticamente me bota error. Me dice, no sé, no es un método declarado el get título. ¿Pero por qué? O sea, hace rato decíamos de que aquí en este arreglo podían estar libros, periódicos, revistas, etc. Entonces, todo libro puede decir su título. Lo acabo de colocar. ¿Por qué aquí me bota error? Porque para Java, en mi arreglo documentos, existen, un poco redundante, lo sé, documentos. Sí. Pero a mí nada me asegura que este documento que yo estoy revisando, el de la posición 0, sea un libro. Nada me asegura. Y ustedes dirán, pero es que yo he colocado como primer valor un libro, entonces debería funcionar. Sí, pero para Java no. Java no tiene ese nivel de raciocinio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si este fuera el caso, ¿no? Tuviéramos que ir preguntando si de verdad es de tipo libro, ¿no? Si ese documento efectivamente es un libro, entonces habría que convertirlo para obtener el título. Pero bueno, esa es otra cosa. Sin embargo, lo que a mí me interesa en este caso es buscar un documento que coincida con este códice que estoy buscando. Entonces yo tendría que decir si en mi arreglo de documentos en alguna posición, digamos posición 0, punto, y acá como ven salen los métodos y todos los atributos que tenga la clase documento. Entonces yo de todo documento lo que me interesa es su código. Por lo tanto aquí tendría que hacer un int get códice. No voy a ponerlo códice porque es el nombre que utilizamos. Return códice. ¿No? Necesito un método. Entonces yo tendría que decir de este documento que estoy viendo en este caso, su códice
será exactamente igual al códice que está solicitando este cliente. Si fuera ese el caso, entonces, ¿qué hago? Le presto el libro. Por lo tanto, aquí voy a necesitar un boolean prestado, que de momento va a ser false. False. Y aquí tengo que retornar el resultado, el valor de prestado. Si es que he encontrado un documento cuyo códice ha coincidido con el que el cliente ha solicitado, entonces queda prestado. True. Si no, pues entonces tendría que seguir buscando. Pero, eso de seguir buscando me llevaría a mí a repetir esta misma instrucción una y otra vez, pero para todos los documentos, ¿no? Entonces, como es una instrucción repetitiva, lo más recomendable sería un for int i igual a 0, mientras i sea menor a documentos.length y más. Esto también ya les había comentado el día sábado. Acostúmbrense un poquito a que quede ordenado. Esto de aquí va a compilar, está bien compilado, no muestra errores por ahora, pero se ve feo. Y no es por ser muy, como decir, exigente, pero a ustedes mismos les va a servir que esté ordenado su código. Si es que tuvieran que analizar alguna parte o alguna condición, algún ciclo, les conviene que esté todo ordenado. Y esto de aquí no está ordenado. Por lo tanto, pueden utilizar esto que es donde está esto, disposición automática. ¿No? Está en la pestaña de editar, disposición automática. Acá como ven sale un comando, tal vez a ustedes les sale otro comando, no lo sé. Este es el que me sale a mí, ¿no? Entonces si lo colocan, automáticamente Blu-ray va a tratar de arreglarlo. No hace milagros, pero por lo menos ayuda un poquito, ¿no? Así que traten de ser ordenados con su código. Y ya. ¿Qué más? Con eso nosotros podríamos revisar todos los elementos, todos los documentos que estén registrados, y si alguno coincide con el código que me están solicitando, entonces puedo prestarlo. Pero, cuando yo creo un arreglo de documentos, de objetos, este se va a crear en blanco, ¿no? Pero para Java eso de en blanco no existe como tal. Si no existe, lo que vendría a ser un null. Entonces, cuando yo cree este arreglo de documentos, va a quedar lleno de nulls. Entonces yo de alguna manera tendría que controlar de que no le pida alguna operación, alguna acción a un nulo. Ya saben que el nulo puede provocar errores. Entonces aquí yo tendría que decir, si el documento de la posición i, el que yo quiero revisar, es distinto de null. Si es distinto de null, significa que existe. Y si existe, entonces yo le puedo pedir su código. Si no existiera, entonces esta condición ya de por sí no se cumple. Como no se cumple, pues entonces nunca va a entrar. Ya saben, pues esto sería álgebra de predicados, creo, algo así, lógica de predicados, ya no me acuerdo. Entonces, si esto ya va a dar falso, no importa qué es lo que salga aquí, sea verdad o falso, como está conectado por el operador y, la respuesta definitiva va a ser falso, ¿no? Ya. Entonces, eso habría que hacer. Compilamos todo está sin errores por ahora. Constructor. Si yo tengo acá un arreglo de documentos, necesito darle un significado. Entonces le diría documentos, va a ser un nuevo arreglo de documento. ¿De cuánto? De tamaño. Digamos que de momento 10. Ahí está. Esto de aquí lo voy a compilar y todo funciona, ¿no? Todo está bien. Por lo tanto, acá
Ya. Todavía no podemos probar esto porque falta un agregar, ¿no? Entonces, eso es algo que me he olvidado. Necesitamos acá un void agregar, puede ser boolean. Boolean agregar documento. Y aquí voy a tener un documento de. Entonces vamos, más que agregar, tal vez es registrar. Pero bueno. Entonces, registrar documento. Voy a registrar un documento en la biblioteca. ¿Qué debería hacer? Si yo tengo acá un arreglo, un conjunto de documentos, lo que a mí me interesaría es de que se vaya a guardar ahí, ¿no? Entonces, necesito yo de alguna manera, revisar si es que hay espacio, ¿no? En el arreglo. Es un punto en contra que tiene, pero bueno. El hecho que tenga tamaño me va a obligar a mí a revisar si es que hay espacios en blanco o no. Si hubiera un espacio en blanco, entonces tengo que añadir. ¿Cómo hacemos eso? Aquí voy a crear un boolean que va a ser registrado. De momento va a ser false. ¿Por qué? Porque ni siquiera he intentado registrarlo. Return registrado. ¿Y qué hago? Lo que yo necesito es revisar mi arreglo de documentos. ¿Cómo voy a hacerlo? Con un for. For int i igual a 0, mientras i sea menor a registrado. No registrado, no, documentos. Punto length y más. Con ese for vamos a revisar todos los documentos. Entonces a mí me interesaría aquellos lugares que están vacíos. ¿Cómo pregunto eso? Digo, si documentos en la posición i es igual null. Si está en blanco, significa que puedo registrarlo. ¿Cómo lo registro? Simplemente lo asigno a esa posición de ahí, ¿no? Y registrado sería igual true. Genial, entonces compila hasta ahí. ¿Cuál va a ser el problema? Que este for va a revisar todos los elementos de principio a fin. ¿Y qué pasa? Que si, digamos, esta biblioteca acaba de abrir sus puertas, no tiene ningún documento registrado. Es decir, todas las posiciones están en blanco. Y como este for va a revisar todas las posiciones, pues todas las posiciones van a cumplir esta condición. Y el documento se va a guardar en todas las posiciones, ¿no? En todos los espacios disponibles. Y eso es algo que no quiero. Entonces acá, recuerden que en esta parte se pueden utilizar una o más condiciones dependiendo del caso, ¿no? ¿Por qué? Porque esa forma de pregunta, ¿será i menor a la cantidad de espacios que hay en el arreglo documentos? Y registrado seguirá siendo false. ¿Por qué? Porque si esta condición cambiara, es decir, se volviera true, entonces significa que ya lo he registrado. Por lo tanto, yo ya no necesito revisar el resto de posiciones, el resto de espacios vacíos. Entonces, aquí en esta parte del medio, ustedes pueden colocar una o más condiciones dependiendo de lo que gusten hacer. Y el ciclo for va a depender de eso. Es decir, con esta condición siempre va a ir hasta el final. Pero con esta condición más va a ir hasta el final o hasta que el documento se registre, ¿no? Son dos posibilidades para terminar el ciclo. Y ya, ¿qué más? Hagamos la prueba. Prestar, registrar documento. Aquí me voy a crear un documento, no puedo. Me voy a crear un documento a partir de acá. ¿Qué necesito? Uy, el libro es mucha cosa. Periódico. Revista. Ya. Me voy a crear un libro. A ver.
Entonces, para crearme un libro, lo que yo necesito es, lo pueden hacer por acá o lo pueden hacer manualmente, no hay problema, ¿no? Lo voy a crear por aquí mejor, así para que no haya tal vez confusión. Entonces, el título, ¿qué va a ser? Yo qué sé, Romeo y Julieta. Autor, no tengo ni idea. Creo que era William Shakespeare, ¿no? William Shakespeare, algo así. No sé muy bien cómo se escribe. Editorial, no sé. Eh, Inglesa, digamos. Año de edición, no tengo ni idea. 1919. Le voy a poner ese número. Aunque esto es entero, creo, ¿no? Y códice. ¿Qué código le voy a poner? 1, 2, 3, ¿no? Recuerden que todos estos valores me los he inventado yo. No sé. Si alguno ha coincidido, pues genial. Ahí está. Me creo el libro. El libro, como hereda de documento, entonces cumple todas las cualidades mínimas, obviamente, para considerarse documento. Entonces, si es que yo tuviera algún método que use documentos o que requiera documentos, entonces puedo mandar mi libro, como ser en este caso, registrar. Le voy a decir que quiero registrar este libro, me va a decir aceptar y me va a decir true. Genial. Y si ahora lo reviso, me dice que mi libro está aquí guardadito, ¿no? Como ven, libro. ¿Qué pasa si es que yo quisiera guardar un periódico? No sé, nombre, los tiempos. Fecha, no tengo idea. Digamos, no sé, el 15 de agosto de 1992. Información, no sé. eh, Guerra civil, digamos. Civil. O guerra, no sé si había guerra por esa época. Códice le voy a poner 456. Y acá en mi biblioteca, si quiero registrar un documento periódico como hereda de documento, entonces cumple todas las cualidades mínimas para considerarse documento. Por lo tanto, aquí lo puedo añadir. True, sin problemas. Entonces, entonces sí, ¿dónde está? Esto no. Eh, Aquí que me estoy confundiendo. Pensé que lo tenía abierto. Aquí. Entonces, si reviso acá el objeto, me dice que mi arreglo tiene dos elementos. Uno es un periódico y otro es un libro. Como ven, en un solo arreglo estoy mezclando objetos de distintos tipos, pero esos tipos simplemente heredan del mismo. En este caso, documento. Ahora, ¿qué pasaría si el cliente, aquí, esto lo voy a traer un poquito más abajo porque muy lejos está. Voy a crear un nuevo cliente y este cliente, pues, ay, no manches, no tiene nada. Ya. Voy a crear un nuevo cliente, no lo hemos construido todavía, pero creo que por ahora no nos va a perjudicar. Entonces, ¿qué pasa si este cliente, ay caray, quiere prestarse el libro de Romeo y Julieta? Eso sería el códice 123. Entonces vengo acá a mi biblioteca y si el documento existiese, lo va a prestar. Si no existe, entonces no lo va a prestar. Como ven, dice true, significa que lo he encontrado. ¿Qué pasa si voy a la biblioteca y quiero prestarme, ay caray, quiero prestarme un libro o no sé, o lo que sea que tenga el códice este, ¿no? Creo que es 1.000.000, si no estoy mal, sí, 1.000.000. No he registrado ningún documento con ese códice. Entonces, ¿qué debería pasar? Me debería de responder un false. Como ven, false. ¿Por qué? Porque o el libro ya estaba prestado o el libro o lo que sea, ¿no? El documento no existe. Por lo tanto, esto de prestar no se ha podido efectuar con éxito. Ahora, eh, ¿qué más deberíamos considerar? Si yo presto un libro,
o un periódico, una revista, lo que sea, posiblemente ya me he quedado sin ejemplares para prestar, ¿no? En el caso de la biblioteca. Entonces, ¿qué debería suceder? Por ahora no controlamos nada de eso. Entonces, un cliente podría prestar, o un documento podría ser prestado a varios clientes, lo cual no es del todo coherente, porque si tengo cantidad limitada, entonces solo voy a poder atender a una cantidad limitada de clientes. Y también queda el caso de que un cliente puede hacer préstamos infinitos, lo cual no debería pasar. Es decir, yo todo feliz puedo ir a la biblioteca y me presto todas las cosas, ¿no? Todos los libros, periódicos, revistas. Y ya el próximo que vaya, pues que se friegue, ¿no? Por llegar tarde. Entonces, de alguna forma debería yo recordar qué documentos han sido prestados, a quién ha sido prestado, tal vez ponerle como un límite, ¿no? O ya te estás pasando de sinvergüenza, entonces solo puedes prestarte un máximo de 3 documentos. ¿Cómo debería hacer esas restricciones? Empecemos por acá, por el cliente. Este cliente le vamos a poner un nombre, sí, un nombre y ay caray, y un carnet. Ahí. Entonces, cliente, string, nombre, int CI. Y le digo this, nombre, va a ser nombre, this CI va a ser CI. Listo. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Si un cliente va a la biblioteca a hacer un préstamo, de alguna forma deberíamos nosotros controlar que el cliente no haga préstamos infinitos, ¿no? Esa era una parte del problema. Entonces podríamos decir acá que el cliente conozca la cantidad de préstamos que realizó. Y claro, si el cliente por primera vez está yendo a registrarse a la biblioteca, entonces la cantidad de préstamos va a ser 0. No se ha prestado nada. Pero, yo de alguna forma debería poder eh, aumentar esa cantidad, ¿no? Entonces void, no sé, contabilizar préstamo. Entonces, para contabilizar un préstamo, lo vamos a hacer de uno en uno. No vamos a hacer por ahora algo súper elaborado de decir, bueno, puedo ir a la biblioteca y me saco 5 libros de golpe. No, vamos a hacer uno por uno. Entonces, para contabilizar un préstamo, simplemente tendría que decir que la cantidad de préstamos que realizó este señor, esta señora, ha aumentado. Y que en algún momento voy a tener la necesidad de saber la cantidad de préstamos. Return cantidad de préstamos. Ahí está. ¿No? Entonces por ahora le hemos colocado eso. ¿Qué va a suceder en el caso de la biblioteca? Cuando yo quiera hacer un préstamo, ¿no? Cuando un cliente quiera hacer un préstamo, ¿en qué caso nomás va a poder, digamos, ser posible eso? Cuando un cliente no ha superado el máximo de préstamos. ¿Y eso quién lo define? La biblioteca. Entonces aquí yo podría tener un nuevo campo que diga int máximo préstamos. Y puedo colocarlo que el máximo de préstamos fuera igual a, no sé, 3 por decir. Entonces acá cuando se quiera realizar un préstamo tendría que decir, este cliente C, su cantidad de préstamos será menor al máximo de préstamos. Fíjense ahí cómo queda un poco feo, ¿no? Porque no he colocado los espacios, entonces puedo apretar Control Shift I y me los acomoda, ¿no?
Si pongo las llaves, lo mismo. Uy, bueno, ahí no he puesto el enter, pero bueno. Ahí está, ¿no? Entonces yo tendría que decir, si este cliente, su cantidad de préstamos es menor a la cantidad de préstamos que puede realizar como máximo, entonces pues recién me pondré a buscar. Si no, pues para qué voy a intentarlo siquiera. Y una vez de que le hago el préstamo, si es que hubiera sido exitoso, si es que no hubiera incumplido ninguna regla, entonces, ¿qué podríamos hacer? Podríamos decirle que este cliente ha aumentado un préstamo. Es decir, necesito que se contabilice su nuevo préstamo. Y ya. Por lo tanto, ahora los clientes ya no van a poder hacer préstamos infinitos. Solo van a poder hacerlo hasta una máxima cantidad. En este caso es 3. Ahora, ¿por qué no he puesto directamente 3? ¿Por qué he tenido que colocar un nuevo atributo? Porque siempre es más fácil que estén a través de una variable, ¿no? O bueno, en este caso un atributo. ¿Por qué? Porque si el día de mañana, no sé, la biblioteca consigue más copias de sus libros, periódicos, revistas, entonces tal vez puedo subir el máximo a más cantidad, tal vez 5 o 6. Entonces, si es que hubiera colocado el valor 3 directamente acá, así en seco, podría haber otros lugares donde tal vez lo haya necesitado. Entonces ahí también va a estar un 3 en seco. Pero si yo lo cambio a que el máximo de préstamos fuera 5 o 6, entonces tendría que ir campo por campo, lugar por lugar donde he usado ese 3 para cambiarlo a un 6 o a un 5, dependiendo lo que esté queriendo hacer. Pero si en este caso fuera simplemente un atributo, entonces yo sé que si en el constructor le cambio, todos se van a enterar de esa modificación. Y listo. Ahora, quedaría el chiste de que un libro o de un documento puede ser prestado a quien sea, a varias personas obviamente, incluso tal vez al mismo cliente, ¿no? Pero bueno, varias veces. Entonces, tendríamos que nosotros controlar que un cliente no pida un documento que tal vez ya está prestado o que tal vez digamos se ha quedado sin copias, no sé. Por ahora vamos a manejar con que solo tenemos una copia del documento, solo una. Entonces, si un documento es prestado, ya no lo puedo volver a prestar hasta que lo devuelvan. Entonces aquí diría que todo documento va a tener un estado de prestado. Y claro, si este documento es la primera vez que está entrando a la biblioteca, prestado va a estar en estado de falso. Es decir, no le he prestado a nadie. Y acá, cuando yo realice el préstamo, después de controlar que el cliente sí pueda realizar todo esto, lo voy a buscar entre todos los documentos que puedan existir. Y si, claro, si encuentro un documento, le voy a preguntar si su código coincide con el que estoy buscando y directamente lo presto. Me vale si es que ya estaba prestado o no. Entonces acá queda una nueva condición. Ok, necesito buscar entre todos los documentos que tengo registrados. Eso sí está bien, la primera condición. Si encuentro el documento en mis registros, necesito controlar que su código coincida con el que estoy buscando. Genial. Pero además necesito hacer una tercera revisión. ¿Qué pasa si ese documento ha sido prestado? Entonces ya no me sirve. Por lo tanto, acá en el documento, yo tendría que tener un get prestado para saber si de verdad está prestado o no.
Entonces, a ver, esto lo voy a acomodar un poquito para que quede tal vez mejor visualmente. Ahí. Y tendría que decir, bueno, si el documento existe y su código coincide con el que estaba buscando, además tengo que preguntar si, ay caray, si está prestado o no. A mí lo que me interesa es que no esté prestado. Entonces, como no está prestado, recién puedo pues hacer todo esto, ¿no? Considerarlo prestado, contabilizar el préstamo y tendría que cambiar el estado en el documento. Es decir, documentos en la posición i, punto, y no tengo un método que me permita cambiar el estado del prestado. Entonces sería void set prestado. Uy, aquí sería boolean valor, lo voy a poner. Y prestado va a ser igual a este nuevo valor. Entonces acá si ya lo estoy prestando, significa que el set prestado va a ser true. Lo estoy prestando, entonces el documento queda inhabilitado, por así decir. Ya no se puede volver a prestar hasta nuevo aviso. Hasta que lo devuelva, ¿no? Entonces compilo todo esto, le pongo una nueva biblioteca. Esto de aquí lo voy a borrar porque no me sirve. Voy a crear un nuevo cliente. Este cliente se va a llamar Pedro y su carnet es 123. Voy a crear a un cliente que sea Marta y que su carnet sea 456. Voy a crear un documento. No, este documento no. Aquí voy a crear un libro. Aquí tengo la información. Ay, no, ya no tengo. Ya se ha borrado. Le voy a poner Romeo y Julieta. Autor William Shakespeare. Algo así creo que se escribe. Nuevamente no sé. Aquí esto es editorial. Editorial inglesa. Año de edición. Le voy a poner 1919. Códice 111, digamos. ¿No? Entonces recuerden acá que el código para este libro es 111. Voy a crear un periódico que sea los tiempos, fecha, y aquí no sé qué fecha poner, yo que sé, 19 de abril de 1994. Información, pues no sé qué sucedía ya por 1994. Inundación por lluvia. Típico, ¿no? 222. Ok, entonces tenemos dos documentos y voy a registrarlos en mi biblioteca. Tanto el libro, como ven true, me sale, como el periódico. Genial. Si me fijo acá el libro, me sale toda su información y me dice está prestado, false, me dice. False, no está prestado. El periódico, lo mismo. Si me fijo, ay caray, no puedo agrandarlo. Su estado de prestado es false, es decir, no está prestado. ¿Qué pasa si el cliente, ay, el cliente Pedro quiere prestarse el libro de Romeo y Julieta? Entonces le dice true. Genial. Si me fijo acá el libro, automáticamente ha cambiado estado de prestado. ¿Qué pasaría si ahora aquí la cliente Marta quiere prestarse también ese mismo libro, el cual ya obviamente ya está tal vez ocupado o sin stock, ¿no? En la biblioteca? Le va a decir false. ¿Por qué? Porque pese a que el libro existe en los registros de la biblioteca, no se puede prestar, porque ya está prestado. Entonces se está controlando eso. ¿Qué faltaría ahora? El devolver. Yo debería ser capaz
de devolver un libro, ¿no? Yo como cliente debería ser capaz de devolver un libro y decirle, ok, acá está el libro que estaba, o el documento que estaba queriendo devolver. Por lo tanto, ¿qué debería suceder acá? Yo debería revisar mi arreglo de documentos y si en el camino encuentro, obviamente, un documento que exista, documentos en la posición y tiene que ser distinto de null, eso hay que colocarlo por si acaso. Si el documento existe y además su código es igual al que estaba buscando, esto de aquí me lo voy a copiar porque va a ser lo mismo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que decir de que, no sé, puedo crear acá un boolean devuelto que va a ser de momento false. Y aquí tendría que decir devuelto igual true, ¿no? Se ha completado la devolución. Y luego a este cliente le tendría que yo descontabilizar el préstamo, ¿no? Porque si cuando se prestó un libro, pues se le aumentó, para cuando tenga que devolver el libro tendría que reducirle. Entonces aquí tendría que hacer lo opuesto a lo que hago acá. De momento no tenemos esa operación, así que lo dejo en blanco. Y aquí, cuando yo realizaba un préstamo, tenía que decirle, ok, pues va a ser true. Pero en este caso tendría que ponerle que como lo está devolviendo, su estado de prestado es false. Listo. ¿Qué pasa con respecto al cliente? El cliente, cuando contabiliza un préstamo, simplemente va aumentando su contador. Sin embargo, podría yo tener una operación que sea devolución exitosa, no sé, o devolver documento, o algo así, ¿no? Ya ustedes pueden ponerle un nombre un poquito más acorde a lo que estamos haciendo. Y aquí sería la operación contraria. Si aquí era cant más, aquí va a ser menos menos. Igual esto lo pueden hacer a través de un método set, no habría ningún problema, ¿no? Simplemente tendrían que tener cuidado qué valor van a colocar acá. Pero bueno. Entonces aquí tendría que ser a este cliente que está haciendo la devolución, le digo que ha devuelto el documento. Y listo. Entonces ahora si volvemos a ejecutar nuestro caso de prueba, voy a crear acá un libro. Y Romeo y Julieta, autor William Shakespeare, editorial inglesa, año de edición, le voy a decir 1919 y códice 1111. Voy a tener acá un cliente que sea nuestro amigo, a ver si lo puedo colocar, no, ya no. Nuestro amigo Pedro con su carnet 123. Y nuestra amiga Marta con su carnet 456. Entonces aquí voy a registrar este libro, que es un documento. Todo ha salido exitosamente, genial. ¿Qué pasa si el cliente Pedro quiere prestarse Romeo y Julieta, ¿no? El libro de Romeo y Julieta. Le van a decir que sí, se ha efectuado exitosamente. Y como ven acá, Pedro lleva un préstamo. La biblioteca, si lo revisamos, el libro dice que está prestado. ¿Qué pasaría si ahora la cliente, ay caray, la cliente Marta quiere prestarse el mismo libro? No puede. ¿Por qué? Porque está prestado, ¿no? Ya está ocupado. ¿Qué pasa por el contrario si es que nuestro cliente Pedro viene a devolver el libro? Ahí no sale nada, no sale ningún mensaje porque es un void,
Pero si me fijo, acá el libro dice que está en un estado prestado false, ¿no? Ya no está prestado. Y el cliente Pedro lleva 0 préstamos. Es decir, como ya ha devuelto, esto ha reducido. Entonces acá, si es que quieren prestarse el libro de Romeo y Julieta, la cliente Marta, entonces ahora sí lo va a poder lograr. Y como ven, con eso ya estaría más o menos resuelto el ejercicio. Aquí falta con el tema de artículo. Sí. Bueno, con la revista no hemos utilizado nada, así que creo que esta parte va a seguir funcionando. ¿Qué sería interesante ahora? Ver algunas alternativas de soluciones, a modo de explicarles tal vez algo nuevo que quizás van a utilizar más adelante, quizás no, no hay problema. Ya no sería tema de segundo parcial, ¿no? Ya no entraría para su examen de segundo parcial. ¿A qué me refiero con esto? Uno de los problemas que nosotros tenemos es con respecto al tamaño de un arreglo. No hay forma de que si le pongo una cantidad muy pequeña pueda yo cambiarla más adelante. Ese es un principio de los arreglos. Entonces, ¿qué debería hacer si es que yo en realidad no tengo idea de cuántos documentos, en este caso, pueda almacenar? Porque sabemos que es una biblioteca. Puede que el día de hoy tenga, no sé, 10 documentos. Y tal vez el día de mañana le llega un cargamento y va a subir a 300. Capaz ha habido una excursión de niños y pues de los 300 libros han destrozado 10. Entonces ahora les queda 290. Como está en constante cambio, yo en realidad no sé cuánta cantidad va a poder estar en ese conjunto de datos. Entonces Java tiene una solución a todo esto. Esa solución se llama ArrayList. Y bueno, antes de escribirla, la voy a colocar acá abajo. ArrayList, ¿no? Así es como se escribe. ¿Cómo funciona esto? Es la misma idea que un arreglo. Simplemente que en un ArrayList yo ya no tengo el problema del límite, ¿no? Al menos no es tan perceptible, ¿no? No es como que mi culpa, por así decirlo. Entonces este ArrayList me permite a mí almacenar varios datos sin la necesidad de decirle dónde está el límite. Es decir, la propia clase ya se encarga de hacer todo. Es una clase, por si acaso. Entonces, ArrayList, como ya pueden intuir también ahí, list es una lista y array, pues arreglo, es básicamente una implementación de una lista usando un arreglo internamente. Pero, como es una clase, yo no me preocupo de nada porque todas las operaciones están a través de métodos, ¿no? Todo lo que requiera pensar en qué hacer con el arreglo, dónde guardar el dato, dónde, no sé, eh, cómo borrar el dato, cómo eliminarlo, todo eso ya se encarga la propia clase. Yo no me tengo que preocupar de nada. Entonces, aquí qué pasa si es que quisiera decirle que voy a manejar un conjunto de documentos. Fíjense que aquí ya me está botando un error y me dice una solución es que hagas el import, ¿no? Y fíjense acá qué es lo que sale. En este caso, ArrayList no lo puedo usar yo directamente, ¿no? No puedo utilizarlo yo directamente, necesito realizar una importación, ¿no? Necesito importarlo. Entonces, yo qué sé, háganse de cuenta que, a ver qué ejemplo les puedo dar con respecto a eso a las importaciones. Háganse de cuentas que estuvieran, no sé, arreglando tal vez el cablecito de su lámpara, por ejemplo, ¿no? Ustedes que son electrónicos, eléctricos, tal vez tienen algo de más experiencia con eso, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder si es que el cable, sin querer tal vez, ya no tiene la parte conductora, ¿no? Los alambritos. Voy a tener que pelar un poquito más, ¿no? Con el pelacables. Pero el pelacables, pues yo no lo tengo a mi mano, ¿no? Voy a tener que ir a buscarlo
tal vez al depósito o a la caja de herramientas, yo qué sé. Entonces, ese viajecito es como hacer una importación de la herramienta. Necesito esta herramienta, entonces voy a buscarla, la utilizo y pues si es que voy a seguir utilizándola, la dejaré en mi escritorio o en mi mano, yo que sé, o en mi bolsillo. Entonces lo mismo ocurre acá. Esto existe en algún lugar de toda la maraña de lo que es Java y cuando le decimos import es como decir esta herramienta anda a buscarla. Y acá todo lo que se escribe es como las direcciones, ¿no? Entonces, en el caso del pelacable sería anda a buscar al, no sé, al depósito en la caja de herramientas que está en el mueble al lado de la puerta. Es una caja amarilla, entonces la abres y ahí está, ¿no? Pero si te dicen anda a buscar el pelacables o el destornillador, está en la casa. A saber dónde está, ¿no? Entonces Java aquí requiere esa información. Si tú vas a utilizar algo, entonces va a requerir que le des una importación, le realices la importación y le des la ubicación correcta de dónde se encuentra esa clase, ¿no? Aquí lo bueno del BlueJ es de que ya más o menos da sugerencias, entonces no necesariamente tienen que memorizarlo, y es simplemente como que ponen sobre el error y les va a tratar de ayudar. Ahora, ¿qué sucede con esto del array list? Decíamos que es como un conjunto de datos. Sí, correcto. No tenemos que preocuparnos por el tamaño. Sí, correcto. ¿Cómo lo utilizo? ¿Cómo le digo que es que va a trabajar con documentos? Pues acá, en el caso de los arreglos, tenía que ponerlo al principio. Acá en ArrayList no. Existe lo que se llama el diamante, ¿no? Esto de acá, que es el de menor mayor, si no estoy mal. No, es mayor menor, creo. ¿O no? Ya, bueno, no me acuerdo, pero es el símbolo de diamante. Y acá, en el medio del diamante, hay que colocar qué voy a guardar en mi array list. En este caso es documento. A esto lo puedo llamar lista documentos, ¿no? O documentos. No, sí, lista documentos. Aquí no sé por qué he colocado esto. Lista documentos. Ay, caray. Ah, no, sí estaba bien. Lista documentos. Entonces con eso ya estaría creada mi variable. Digo, ya estaría declarada mi variable, no creada. En el caso de un arreglo, las declarábamos de esta manera y cuando tenía que utilizarla tenía que hacer un segundo paso que era con este new documento y aquí le decía cuántos quería. En el caso de un array list no funciona de esa manera. Es algo similar, pero requiere otro paso. Entonces yo aquí, mi variable se llama lista documentos. Le tendría que decir que eso va a ser un nuevo qué. Como aquí estamos utilizando ArrayList, entonces esto tiene que ser un nuevo ArrayList. Ay, caray. Pero en este caso estamos hablando de una clase. Entonces, como es una clase, cuando yo le digo new, estoy llamando al constructor. Como en este caso, biblio, no, bueno, nuestra clase biblio, su constructor no recibe nada. Entonces tendría que colocar paréntesis vacío. En este caso ArrayList también puede funcionar con un constructor vacío. Tiene otros constructores, pero de momento no nos interesa. Entonces al pasarle los paréntesis vacíos ya estaría listo para funcionar. Ahora, ¿cómo funciona esto de ArrayList? ¿Qué ventajas y desventajas tienen? Me voy a crear acá un ArrayList y les voy a ir mostrando algunas operaciones que tal vez les pueden llamar la atención. Import Java Util ArrayList. Si es que lo van a utilizar en esta parte como yo, igual tienen que hacer la importación. ArrayList, en este caso voy a manejar de strings, por decir, ¿no? Strings que sean textos. New ArrayList. Entonces a estos textos lo voy a traer acá. Ay, caray. Ahí está, ¿no? Le voy a poner lista. Si se fijan, acá
Este ArrayList tiene varios métodos, ¿no? Incluso tiene una segunda parte, ¿no? Acá más métodos dice. ¿Cuál es el que nos interesa? Este método add, ¿no? Add en inglés, ya pueden imaginarse ustedes, significa como añadir, agregar. Entonces, cuando yo lo ejecuto, me va a pedir a mí que le envíe un string que sería el nuevo dato que estoy tratando de guardar. ¿Cómo lo guarda? De momento no tenemos idea, no nos interesa. Pero lo que sí sabemos es de que lo va a guardar. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? No sé, pero lo va a lograr. Si nos fijamos acá, dice que tiene un arreglo de elementos, el cual de momento está vacío. ¿Eso qué significa? Que no tengo ningún dato en mi lista. Como ven, aquí tiene un size, ¿no? Un private int size. ¿Eso qué significa? ¿Cuántos datos tiene este ArrayList? De momento 0. Y este mod count, no le hagan mucho caso, por ahora no nos sirve. Entonces, ¿qué pasa si yo añado un valor acá? Por decir en este caso, no sé, hola mundo, típico. Me dice true, me ha dicho ok, pues ya se ha podido hacer la inserción, entonces está todo correcto. Ahora si me fijo acá, me dice que esta lista tiene un tamaño de 1, es decir, un dato existe, ¿no? Y si me fijo acá mi arreglo, este element data, acá está el hola mundo, acá está guardadito. Si se dan cuenta ahí yo no he tenido que hacer nada, simplemente le he dicho ArrayList, guarda esto y me ha dicho true. Todo ha salido perfecto, ¿no? No tienes nada que preocuparte. Si acá yo le añado otro valor, por ejemplo, no sé, texto 2, digamos, me dice true. Si me fijo acá, ahí está, texto 2. Aquí abajo hay otros datos, pero por ahora no les hagan mucho caso, ¿no? Lo que nos interesa son estos dos. Entonces, ArrayList tiene esa ventaja de que yo puedo mandarle todos los datos que quiera y nunca me va a preguntar de que en qué posición, que ya no hay espacio, que no sé, nunca se va a chillar. Siempre va a tratar de hacer, de guardarlo todo. Entonces, para nuestro caso, que nosotros teníamos acá un arreglo de documentos, quizá lo mejor, porque si le pongo acá un valor concreto, estaría haciendo la restricción, ¿no? Estaría restringiendo. Quizá lo mejor sería utilizar un ArrayList. ¿Para qué? Para decir de que van a venir muchos datos, sí, correcto, pero yo no sé en realidad cuántos. No sé. Entonces, ¿qué pasa si mi arreglo de documentos ahora lo vuelvo un ArrayList? Todo esto lo voy a dejar comentado. Fíjense cómo automáticamente empieza a botar un montón de errores. ¿Por qué? Porque estoy cambiando de un arreglo, que obviamente tiene su propio comportamiento, a un ArrayList, que también tiene su propio comportamiento. Entonces fíjense aquí cómo va a funcionar esto del registro de documentos cambiándolo a un ArrayList. Cuando era un arreglo yo tenía que fijarme si había espacios en blanco, si había espacios en blanco entonces tenía que guardarlo y varios controles, ¿no? Manuales todos. ¿Qué pasa si es que acá, ay caray, si es que acá manejo el ArrayList? Podría decirle simplemente documentos.add de. Ay, bueno, aquí este return porque va a ser un boolean. Entonces aquí tendríamos dos opciones. Antes, cuando era un arreglo, tenía el peligro de que me quede sin espacio. Entonces podría que el registro se lleve con éxito o no. En este caso, como ya estoy con un ArrayList, ya no corro ese riesgo. Ya no debería existir ese riesgo. Entonces este método podría pasar a ser un void.
Y fíjense cómo automáticamente esto ya no da ningún error. ¿Dónde está dando errores? Acá en el prestar. Entonces en el prestar, no podemos optimizarlo más. Sí o sí hay que buscar todos los elementos, en este caso todos los elementos que estén en la lista, ¿no? Cabe recalcar que hay como una pequeña diferencia entre arreglo y ArrayList, ¿no? Internamente son similares, pero externamente tienen distintos comportamientos. Entonces acá esta condición la voy a tener que seguir haciendo para controlar lo del cliente. Como tengo que buscar un documento para prestar, para ver si el préstamo se realiza con éxito, sí o sí tengo que revisar todos los elementos de la lista. Pero en este caso, cuando yo decía .length, era para un arreglo. Para una lista, ¿cómo será? Entonces, nuevamente pueden colocar el punto, control espacio. Y fíjense que ahí sale todos los métodos que ustedes tienen para un ArrayList y su explicación. Entonces acá, el que nos sirve es este método size. El método size automáticamente me va a decir cuántos datos existen en el arreglo. Si yo he añadido 5 datos, entonces me va a responder 5. Si añado 10 datos, elimino 3 y aumento 1, ¿eso qué me va a dar? Me va a dar 8 datos, ¿no? 10, he quitado 3, eso es 7, aumento 1, eso es 8. Entonces el size siempre me va a devolver cuántos datos existen en ese momento en el arreglo. Digo, en la lista. Como en la lista siempre va a haber elementos que existan, esta condición ya no sería necesaria. Esto de acá sí o sí tengo que seguir haciéndolo. Tengo que preguntar si el código coincide con el que estaba buscando y si no estaba prestado. Pero en el caso de un arreglo era fácil porque era simplemente los corchetitos. En el caso de ArrayList, todo es a través de operaciones, es decir, de métodos. Entonces coloco el punto y le digo voy a realizar una operación. ¿Esta operación qué se va a llamar? Bueno, creo que no me sale. No sé si es por... Ahí está. Esta operación se llama get, ¿no? Get en inglés sería como obtener, ¿no? Sí, obtener creo que sería la traducción más adecuada. Entonces yo quiero obtener el elemento que esté en alguna posición. Entonces, en el caso de los ArrayList, funcionan, como les había dicho, de manera muy similar a los arreglos. Una de esas similitudes es las posiciones. En un ArrayList también existen y también empiezan en 0. Es decir, si yo tengo, yo que sé, 3 elementos, las posiciones van a ser 0, 1, 2. Así tal cual. Y este get lo que necesita es una posición. Como les había dicho, igual empiezan en 0, entonces esta parte no hay que cambiarla. ¿Cómo sabría el final del arreglo? Digo, de la lista, con esto, document size. Y de ahí igual tendría que ser uno por uno. Entonces acá, en vez de ponerle los corchetitos, pues coloco get i. Y acá también sería get i. Y nada más. Entonces, como ven, este ya está funcionando. ¿Cómo haría para este otro? Para el devolver, similar. En vez de poner length, tengo que poner size. En vez de esto de aquí ya no sería necesario porque la lista no me va a devolver documentos nulos, ¿no? No habría espacios en blanco. Y acá en vez de ponerle corchetes y, tendría que poner get y. Acá lo mismo. Get y. Y listo. Y así funciona. Entonces hagamos la prueba una vez más de si nuestro pequeño ejemplo de antes funciona todavía. Entonces me creo acá dos clientes. Uno va a ser Pedro, carnet 123. El otro va a ser Marta, 456. Voy a crear acá un libro que va a ser
Romeo y Julieta. Autor, William Shakespeare. Editorial inglesa. Año de edición 1919. Códice 111. Ahí está. ¿Qué va a suceder ahora? De que cuando yo quiera registrar el documento, siempre se va a registrar. Y si me fijo acá, mi array list de documentos me dice que tiene uno guardado. Y ese documento es mi libro. Genial. ¿Qué pasa ahora si es que este libro, el 111, se lo quiero prestar, o se lo quiere solicitar el préstamo Pedro? Le dice true. Ahora, ¿qué pasa si ese mismo libro, unos minutos después o un tiempo después, lo quiere solicitar Marta? Entonces le va a decir false, porque el libro está prestado. Si me fijo acá de cliente, dice que él tiene un préstamo activo. Entonces acá, para devolver, para hacer la devolución, ay caray, del libro 1.1, nuestro cliente Pedro lo va a poder realizar con éxito. No sale ningún mensajito, ustedes lo pueden ir adornando. Y si me fijo acá, el documento, el libro que yo he registrado, ahora está no prestado, ¿no? Está en false. Por lo tanto, acá nuestra amiga Marta ya se puede prestar el libro. Listo, genial. Entonces, como ven, el usar ArrayList reduce un poco el nivel de dificultad porque, porque muchas de las cosas ya no tenemos que controlarlas nosotros, ¿no? Ya no es parte de nuestra responsabilidad controlar si es un espacio vacío, si no lo es. Aquí directamente ArrayList ya hace todo, ¿no? Ya se preocupará él de cómo guardarlo, de dónde guardarlo, de qué hacer, qué no hacer. Sin embargo, aquí surge una nueva dificultad y también había acá con esto, ¿no? Un problema que quizás no detectamos en su momento, pero ahora ya les aviso. ¿Qué pasa si es que yo registro dos documentos duplicados, ¿no? Entonces no debería poder suceder que registre, no sé, dos libros de Romeo y Julieta. Más bien, si es que sucede eso, debería como aumentar un contador, de decir, el número de copias del Romeo y Julieta es 2. No tener dos libros, sino tener el número de copias. Pero bueno, eso ya se los dejo a ustedes. Traten de investigar un poquito sobre ArrayList. Esto les aviso, no es algo que vaya a entrar en su segundo parcial. O bueno, eso espero. Creo que el Listen Mansur de momento no lo ha avanzado. Él se ha quedado hasta la parte de arreglos. Entonces, traten de revisarlo. Les puede servir para la materia del siguiente semestre, para los que vayan a ver elementos. Y creo que había un comentario por ahí. Al vecino. Sí. Dale, José. No, si era referente a esa posible solución de los dos libros, podríamos sobreescribir el método equals de la clase libro y una vez tenerlo eso, ver si es que contiene el ArrayList y tal vez, bueno, tener una clase que sea a libro registro o algo así y que tenga cantidad y así añadiéndolo. Más que todo sería, porque en un principio pensaba hacer un hasset, pero dije no, pero hasset no tiene mucha lógica. Sí, pero sí, no, solo era como comentario, perdón. Pensaba que era una pregunta en tiempo real. Sí, no te preocupes, José, más bien es bueno que participen. Entonces, lo que dice su compañero es bastante coherente, ¿no? Desde el punto de vista de documento, ¿cuándo podríamos decir que son iguales? Por ahora, como no tenemos el método equals, no sé si el listen les ha explicado, pero de todos modos les aviso, el método equals va a comparar direcciones de memoria. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Saben ustedes que cuando creamos una variable, por ejemplo, estas de acá son variables, son objetos, se van a ir a guardar en algún lugar de la memoria.
No sé, digamos, esta de acá estaría en la celda 15. Esta puede estar en la celda 400. Esta puede estar en la celda 150, yo qué sé, ¿no? Entonces, si yo no tengo el método equals, lo que va a hacer Java es va a decir, bueno, estos dos clientes serán iguales, entonces, ¿en qué posiciones de memoria están? ¿Serán iguales sus posiciones de memoria? Si no lo son, que ya se darán cuenta ustedes, es muy complicado que dos objetos ocupen el mismo lugar de memoria, ¿no? Es como si yo vendiera la misma entrada a dos personas, eso es incoherente, no debería suceder. Con el tema del cine, ¿no? Hablaba, por ejemplo, ¿no? Entonces, una alternativa sería lo que su compañero decía, tener un método equals que aquí pues sobrescriba y sepa yo cuándo dos documentos van a ser iguales. En este caso nosotros tenemos el tema del códice, ¿no? Entonces podríamos utilizarlo a nuestro favor. Si dos documentos tienen el mismo código, entonces podríamos decir que son iguales. Ahora, ¿qué más podrían hacer con el número de copias? Si es que detectan que son iguales, podrían tener acá un int número de copias. Y claro, si en su detección de igualdad, pues corroboran, ¿no? De que dos documentos tienen el mismo código, sería simplemente número de copias más. Y listo. Pero eso llevaría a otros problemas, ¿no? Porque ahora cuando yo tenga que prestar, ya no necesitaría esto. Sino tendría que reducir el número de copias, ¿no? Porque si tengo 5 copias y presto una, todavía tengo 4 disponibles para prestar. Entonces ahí está el nuevo reto, ¿no? Pero bueno, se los dejo a ustedes para que traten de experimentar un poco. Si es que esto de ArrayList tal vez no lo saben manejar bien, tal vez todavía no saben muy bien cómo funciona, déjenlo como arreglo e igualmente traten de solucionar el problema que les he mencionado, ¿no? De cómo evitarían que haya documentos duplicados, porque igual va a salir con el tema de los arreglos, ¿no? Como acá. Entonces eso, queridos estudiantes, vamos a quedar por el grupo de Telegram. ¿Qué hacemos el siguiente lunes? Una propuesta sería que la dediquemos para resolver la práctica de auxiliatura. No, la verdad, no quiero copias. Ya me ha pasado el primer parcial, que hubo mucha copia. Algunos me reclamaron incluso porque les puse baja nota y me dicen, pero si mi programa funciona. Y bueno, ya es todo un lío, ¿no? Entonces preferiría que sea en tiempo real, ¿no? Su resolución. Voy a ver qué hago y les aviso por Telegram, ¿no? Y si hubiera algún nuevo tema que Listen ha hablado y que tal vez entre al segundo parcial, entonces podríamos utilizar esa clase para explicar. Pero bueno, son sugerencias. Eso sería todo por la clase de hoy. No sé si tienen alguna duda más, alguna consulta. Ya, creo que no. Entonces quedamos acá por la clase de hoy. Les aviso cualquier cosa por Telegram. Esténse atentos por ahí. Y bueno, nos veríamos el siguiente lunes en el mejor de los casos. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, sí. Hasta luego.